noches para todos. Buenas. Bueno. Hago un contexto general y ya Angelito también hace un contexto más particular como para presentarnos al padre Carlos Pérez, que está hoy con nosotros. En la década de los 80s, 90s, muchas diócesis no tenían seminario mayor y los obispos habían hecho como un convenio con Monseñor Rubén Buitrago, quien había construido el seminario mayor en la diócesis de Zipaquirá. Y en ese convenio permitió que algunos seminaristas de sus diócesis vivieran en el seminario mayor de Zipaquirá y se formaran allí. Así fue como se congregaron en la diócesis de Zipaquirá seminaristas de la diócesis de Villavicencio, de la diócesis de Facatativá, del clero castrense, de la diócesis de Girardot. Y así estuvimos, creo que éramos un jurgo de seminaristas. Creo yo, sí, porque en las habitaciones así nos tocaban de a 3 seminaristas en habitación. Solo los que estaban en el primer añito vivían en su cuarto individual y los que estaban en tercero y cuarto de teología. Los demás compartían habitación de 2 o 3. Éramos bastante, un grupo bastante significativo, muy nutrido de seminaristas, pero eso permitió que nos conociéramos de distintas diócesis y se hiciera un ramillete de amistades que de pronto por el tiempo ya después cada obispo fue fundando su seminario mayor y fue tomando algunas alternativas de llevar a sus seminaristas a su seminario, pero el nexo siempre fue de 3, 4 años de estar compartiendo todas estas diócesis al interior del seminario mayor de Zipaquirá. Pues allí vivíamos de lunes a sábado, ¿no? Compartíamos la oración, la Eucaristía, las clases, compartíamos la comida, el deporte, había competencias. Bueno, era un vivir muy, muy rico. Y desde el año pasado, junto con Angelito y con el padre Nacho, tomamos como una iniciativa de que algunos meses, que traen 5 martes, pudiéramos invitar a una de estas diócesis para conocerla. Así fue como empezamos con Zipaquirá, hicimos un recorrido histórico en Zipaquirá, también a nivel de su geografía, de sus parroquias, sus obispos, su seminario mayor. Tuvimos un poquito de participación del rector del seminario mayor. Luego pasamos a la diócesis de Facatativá, también hicimos el mismo recorrido. También estuvimos con la diócesis de Girardot. Y hoy pues tenemos el gusto de invitar a la arquidiócesis de Villavicencio, que nos va a animar esta parte de reflexión. Carlitos Pérez, sacerdote de esta arquidiócesis, estuvo también caminando en la diócesis de Zipaquirá, formándose allí. No sé si alcanzó todo el ciclo de filosofía y teología o solamente filosofía. Ya ahorita nos va a contar su historia, nos va a refrescar la memoria. Y pues qué rico poderlo contactar y acercarnos. Y ya la parte del grupo de Semaní se lo va a presentar Angelito. Nachito, buenas noches, bienvenido. Y pues nos ponemos como siempre en las manos de Nachito para que este grupo que se reúne todos los martes bajo el patrocinio de la Santísima Trinidad podamos disponernos a compartir contigo. Carlos, bienvenido, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Y ya Angelito pues te va a contar particularmente la génesis de este grupo y cuál es el alcance o la finalidad que tiene el grupo Getsemaní. Ahí te presento a Nachito. Carlitos, si te acuerdas de Nachito, pues ahí te lo dejo presentado. Bueno. Buenas noches para todos. Qué alegría poderles saludar. Padre Carlitos, qué gusto verlo. Gracias, padre.
recordar viejos tiempos, ciertamente, del seminario. Yo acabo de terminar aquí el homenaje a la Virgen con uno de los colegios acá de Gachancipá, que decidieron hacerlo en la tarde y resultó un momento muy bonito y por eso se prolongó porque hubo un poquito de lluvia, pero aquí estamos. Qué alegría, bienvenidos todos a este momento de enriquecernos con testimonios tan importantes, tan valiosos, tan misioneros como el que hoy Dios nos regala a través de Carlos y toda la experiencia pastoral de la Arquidiócesis de Villavicencio. Gracias, Padre Luchito, muy amable. Y muy buenas noches también. Como Fabián nos acaba de introducir, además de en el reencuentro con el Padre Carlos después de tantos años, nos conocimos en el Seminario Mayor, en Zipaquirá. Pues quiero brevemente introducir la génesis de este grupo, Getsemani. Todo comenzó con el novenario virtual que hicimos el año antepasado con ocasión de la Pascua de mi Señora Madre. Aquí en Gachancipá, nosotros fuimos familia de acá. Mi papá era de Guatavita, mi mamá de Manta, y se conocieron aquí y aquí vivieron toda su época de matrimonio y sus hijos nacimos aquí y somos gachancipeños. Como fruto de ese novenario virtual, por la misma iniciativa de los participantes, se instituyó este grupo de reflexión y oración, Grupo Getsemani. Y el año pasado, ya con el enriquecimiento de Fabián, de nuestro diácono permanente Rodolfo, del padre Ignacio, porque el grupo nació, como quien dice, adscrito, vinculado con la parroquia de Gachancipá, dirigido por nuestro párroco, en este caso el padre Nacho. Pues este grupo también se vio enriquecido también a partir del novenario de mi señora esposa, Inesita, que también partió a su Pascua el año pasado, en julio, a finales de julio. Entonces, por eso se reúnen personas de distintos lugares, porque es un grupo abierto de iglesia, pero vinculado a esta parroquia de San Bartolomé de Gachancipá. Y también, como hoy es quinto martes, que los meses en los que hay 5 martes, pues son especiales en este grupo, porque los 4 primeros martes están también destinados a tener distintos aspectos. Pues se tiene un martes mariano, se tiene el martes también del oficio divino, de oración de la iglesia, se tiene el martes también de la lección divina, el tercer martes, y el cuarto martes es adoración al Santísimo, martes eucarístico. En todos esos martes, incluido el martes quinto, somos iglesia. En el caso de estos quintos martes, somos iglesias hermanas, como ya lo introdujo Fabián. En el día de hoy hacemos vínculo con nuestra iglesia hermana arquidiocesana de Villavicencio. Por eso, Padre Carlitos, sea bienvenido con esa bella comunidad arquidiocesana de Villavicencio.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un saludo para todos. Me alegra mucho poder compartir con ustedes, pues mi abrazo fraterno para todos ustedes, en sus familias. Es una gracia para mí, porque me devuelve cuántos años atrás en mi vida, en mi historia personal, recordando aquellos años de estadía allí en la diócesis de Zipaquirá, concretamente en el seminario. Yo llegué en el año 89 a ser primero de filosofía, hice primero de filosofía en el 89, en el 90 segundo, en el 91 comencé tercer año de filosofía, pero a la mitad del año me volé. Tal cual. Yo no sé si algunos recuerden. Yo no quería seguir en el seminario, no quería seguir en hacia el sacerdocio, pero mi obispo de entonces, que era Monseñor Garavito, no me dejaba retirar. Entonces me fui a Misión de Julio y no volví al seminario. Entonces esto allá quedó en la habitación 323 del tercer piso, todas mis cositas. Y estuve entonces del mitad del 91 a mitad del 92 fuera del seminario. Hice una experiencia como docente en el llano adentro y volví en el año 92 a terminar filosofía en el segundo semestre. Y ese fue mi último año, mi último periodo en Zipaquirá, porque ya en el 93 se creó aquí en la diócesis, entonces se creó el seminario mayor, y el obispo nos recogió a todos los que estábamos dispersos en varios seminarios del país, nos recogió a todos y con nosotros, comenzó el seminario mayor dedicado a Nuestra Señora del Carmen, que queda en Restrepo, aquí a unos 20 minutos de Villavicencio. Uh-huh. Y en Restrepo entonces yo hice la teología, los 4 años de teología, y fui ordenado sacerdote el 15 de agosto del año 96. Creo que voy a cumplir 27 años ahora, me parece. Parece que si no me salen malas cuentas, 27 años, el 15 de agosto de este año. En ese camino, pues el Señor me ha regalado tantas experiencias bonitas. Estuve 4 años recién ordenado, estuve 4 años de párroco en el pueblo donde nací, pero no donde me crié, sino donde nací, que nunca más había pasado por allí. Fui párroco 4 años. Luego me enviaron a Roma a estudiar. Estuve del 2000 al 2008 en Roma estudiando. Hice licenciatura y luego un doctorado en historia eclesiástica. Y en el 2008 regresé al seminario, regresé aquí a Colombia, a la diócesis, y fui mandado al seminario. Y en el seminario estuve 10 años como formador interno, del 2008 al 2018. Y fui el director académico del seminario y el profesor de historia de la iglesia en todos los periodos. Y en el 2018, entonces ya Monseñor me trasladó a una parroquia aquí en la ciudad de Villavicencio, en las periferias de la ciudad, de una parroquia muy bonita dedicada a Santo Domingo Sabio. Allí estuve 4 años como párroco y justo hace un año fui trasladado y nombrado párroco de la catedral, que es donde ahora me encuentro, en la catedral metropolitana, dedicada
dedicada también a Nuestra Señora del Carmen. Ese ha sido así rápidamente como mi currículum vitae, ¿no? Así pastoral y sacerdotal y de vida. Y bueno, pues he preparado unas diapositivas aquí, no son lo mejor porque no, realmente entre tantas ocupaciones, pues fui haciendo con tanto cariño esto. Entonces vamos a hablar, quiero presentarles la Arquidiócesis de Villavicencio, y este es el lema para este año: una iglesia sinodal que se renueva en la oración. Ustedes saben, porque es noticia nacional y casi mundial, todo el problema que hemos tenido nosotros aquí en la arquidiócesis, con los sacerdotes que han sido acusados, que están ahí en esos procesos interminables, todo eso lo que ha significado eso. Y entonces el obispo Nelson Jair Cardona, el obispo de San José del Guaviare, que nos acompañó casi un año como administrador, pues él nos indicó que la vía de la renovación es la oración. Pues ese es como el propósito de este año, renovarnos como iglesia, una iglesia sinodal, una iglesia en camino, que se renueva en la oración, sobre todo la oración eucarística, la oración ante el Santísimo, la adoración eucarística y la oración con la palabra de Dios, la lección divina, orando especialmente por la familia, la parroquia y el presbiterio, que es como el trípode de lo que se está prospectando como plan pastoral, ¿no? Trabajar fuerte la familia, en la familia pues concluyen todas las pastorales, ¿no? O de allí parten todas las pastorales. La familia, la parroquia, para renovarlas como espacios de espiritualidad, de fraternidad y de vida. Las parroquias y los sacerdotes también, que tenemos que entrar en un proceso de renovación personal y pastoral, ¿no? Y entonces todo eso desde la oración. Ese es nuestro propósito para este año. Eso. La Arquidiócesis de Villavicencio. Este es el territorio de la Arquidiócesis. Entonces tenemos aquí abajo Mapiripán. Si alcanzan a ver, es el municipio más extenso y es la parte misionera que tenemos nosotros como arquidiócesis. Esto es ya límites con San José del Guaviare. Aquí bordeando va el río Guaviare, que es el que sirve de límite. Es realmente es una zona misionera. Solo está el pequeño poblado de Mapiripán, uno un poquitico más grande que se llama Puerto Alvira, y el resto son veredas al interno del llano y de la selva prácticamente. Eso. En este momento lo está atendiendo allí un sacerdote de la diócesis de San José del Guaviare, que nos está ayudando por la escasez que en este momento tenemos nosotros de clero para atender todas las parroquias. Eso. Después tenemos aquí la parroquia de San Martín, que es la parroquia más antigua junto con Medina de la arquidiócesis. San Martín es fundado en 1585, y la parroquia data de esos tiempos. Es la parroquia de San Martín. San Martín es un poblado, la población más antigua de los llanos, 1585. Este San Martín lo fundaron unos españoles provenientes de Tunja, que estaban buscando el famoso dorado que estaría por estos lados de San José del Guaviare. Y entonces San Martín le servía como punto de apoyo, ¿no?
Llegaban allí y descansaban para seguir buscando el dorado, que nunca lo encontraron. Y tiene un templo bellísimo. Aquí a este ladito está Cubarral. Allí es párroco Henry Cucaíta, que ustedes ahora preguntaban. Allí está Henry Cucaíta de párroco. Es un pueblo también antiguo, muy bonito, más bien pequeño, como se ve allí de lado. Luego está Guamal. En Guamal también es un pueblo ya más reciente, pero fundación monfortiana, como ahora les contaré en la historia. Hay un templo muy hermoso también ahí, y vale la pena visitar si algún día vienen por estas tierras. Castilla la Nueva, que es famosa porque es uno de los centros de explotación petrolera que tenemos aquí en los llanos. Castilla la Nueva. San Carlos de Guaroa. Acacías es como la segunda ciudad en orden de población y de empuje económico de la arquidiócesis. La primera sería Villavicencio, la segunda Acacías. En Acacías hay 12 parroquias. Es una ciudad bastante extensa, muy poblada, y se han logrado fundar allí 12 parroquias. Luego aquí está grande Puerto López. Puerto López es el municipio donde yo nací y donde luego fui párroco un tiempo. Puerto López, hay 4 parroquias, todas con muchas veredas en las zonas hacia el oriente y buscando el río Meta, que el río Meta corre aquí por la parte de arriba. Allá hay otras veredas. Luego Cabullaro, está aquí Cabullaro. Cabullaro es un puerto sobre el río Meta que a comienzos del siglo pasado fue un puerto muy importante. El río Meta en el 800 fue una vía fluvial muy importante que comunicaba con el Orinoco y luego con Europa. Y Cabullaro fue muy importante en ese tiempo. Hoy es un pueblo más bien pequeño y digamos no muy dinámico. Luego está aquí arriba Barranca de Upía, que debe su nombre al río Upía que pasa ahí por el ladito. Allí hay una parroquia. Luego está Paratebueno. Paratebueno es un pueblo también bastante joven. Y está Medina, que es la otra población antigua. Medina es de 1620 y es fundación dominica, de los padres dominicos. Es una parroquia también muy bonita y una población muy, muy bonita, muy evangelizada. Hay un templo muy hermoso también allí. Y en Medina hay otra parroquia aquí en la parte de arriba que se ve pequeñita, San Pedro de Jagua. San Pedro de Jagua es un poblado que pertenece creo que es a Mámbita, allá en la provincia del Guavio, pero que eclesiásticamente es nuestro. Es un pueblito pequeño, no hace mucho que llegaron las vías de comunicación allí. Hay también un templo muy, muy hermoso. Y luego está la parte de la cordillera. Tenemos 2 municipios en la cordillera y 4 parroquias. San Juanito y el Calvario. Eso están bien arriba del Piemonte, bien arriba, sobre la cordillera oriental. Son municipios fríos, de clima frío. Y allí está el Calvario. Tiene dentro del municipio del Calvario está también la parroquia de San Francisco y la parroquia de Monfort del Meta, que quedan ahí dentro de la misma jurisdicción del municipio del Calvario. Y luego está, aquí están estos 2 o 3 municipios más centrales, que son Humaral, que
pues existe desde antiguo como un asentamiento indígena y junto a Cumaral, Restrepo. Restrepo, que es la capital religiosa y como una cuna espiritual de la arquidiócesis. Restrepo es la primera fundación de los padres monfortianos. Hay un templo bellísimo que ha sido declarado santuario mariano. Está allí también el seminario mayor de la arquidiócesis y allí nació o tomó fuerza una comunidad religiosa de la Inmaculada Concepción con su rama femenina, las hijas de la Madre de Dios, que los padres tienen su casa de formación allí. También es un lugar de mucha espiritualidad. Este es Restrepo. En Restrepo hay unas minas de sal que fueron explotadas hasta para unos 40 años, por ahí más o menos. Y luego está la ciudad de Villavicencio. En la ciudad de Villavicencio, que se cuentan ya, según los últimos censos, unos 500,000 habitantes. Hay 76 parroquias y algunas servidas, 2 parroquias por un sacerdote, las llamamos nosotros, no sé si eso es así en todas partes, unidades parroquiales, ¿no? Cada parroquia continúa existiendo legalmente con su NID y personería jurídica, pero administrada pastoralmente por un mismo sacerdote. Esta es en geografía la arquidiócesis de Villavicencio. Aquí, si quiere, tengamos en cuenta los límites para que ahora que hablemos más, también nos vayamos ubicando. Aquí más al oriente, en la parte oriental, está el Vicariato Apostólico de Puerto Gaitán, donde es obispo Monseñor Raúl Alfonso Carrillo, que fue compañero de varios de nosotros en el seminario de Zipaquirá. Esta mañana me lo encontré allí en la casa arzobispal, muy querido, muy fraterno siempre él. Y en la parte de arriba está el Vicariato Apostólico de Trinidad, y una partecita aquí, la diócesis de Yopal. En la parte más al norte, la diócesis de Garagoa, y más al noroccidente, la diócesis de Zipaquirá, y al occidente, la arquidiócesis de Bogotá. Y al sur, la diócesis de Granada y la diócesis de San José del Guaviare. Ese es el contexto. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O voy bien mejor? No, perfecto. Bien. Interesante. Listo. No Bueno. sé si Estela, que levantó la mano, tendría alguna pregunta o algo. Estela. Sí, buenas noches. Buenas noches, Padre Carlos. La verdad, yo estoy emocionada viendo este mapa porque pues yo soy llanera. Vea qué También bueno. pertenezco al Vicariato Apostólico de Trinidad. Ah, mira qué bueno. Entonces estoy feliz de verdad. Muchas gracias. Creo que tenemos un seminarista por acá que está próximo a ordenarse. Sí, señor. Présiga, Darío Présiga. Sí, señor. Ajá. Allá han salido buenos sacerdotes también. Bendito sea Dios. Qué bueno, Amén. pues me alegra mucho. Gracias, me alegra Padre. mucho. Bueno, entonces pasemos acá. Entonces, la arquidiócesis de Villavicencio es el resultado del crecimiento y madurez de la iglesia en los llanos orientales, ¿no? Estos territorios que vimos ahora, todo el oriente del país prácticamente, todo el oriente hizo parte en sus inicios de la arquidiócesis de Bogotá. Hasta comienzos del siglo pasado, todo esto era arquidiócesis de Bogotá. La parroquia de Medina y la parroquia de San Martín, que existían ya, pues eran atendidas desde Bogotá, desde la arquidiócesis, ¿no? En 1903, después de que se hizo en el 1902, se hizo un convenio de misiones entre la Santa Sede y el gobierno colombiano, y entonces se crearon varias prefecturas apostólicas y vicariatos apostólicos y fueron confiadas
a diversas congregaciones religiosas y apoyadas esas misiones por el gobierno, como parte de ese convenio. Y ahí encuentra su origen nuestra iglesia local. En 1903 se erigió la Prefectura Apostólica Oriental. Y esa Prefectura Apostólica Oriental comprendía los territorios entre el río Meta al norte, ahora si quieren vuelvo sobre el mapa, y el Guaviare al sur. Y desde los límites del departamento del Meta y del Vichada, los actuales departamentos del Meta y Vichada, hasta el río Orinoco. Me voy a devolver. Bueno, yo creo que tengo por aquí sí, aquí está el otro mapa. De pronto eso. Entonces, lo primero que se creó aquí, al oriente, fue la Prefectura Apostólica Oriental, ¿no? Que era prácticamente los departamentos del Vichada, Guainía y Vaupés. Es decir, si ustedes trazan una línea imaginaria aquí entre la división entre el Meta y el Vichada hacia el sur, ¿no? Hacia el sur. Todo esto, en principio, todo esto era la Prefectura Apostólica Oriental. Y la capital y la sede del prefecto era una ciudad, decían en Roma, que se llamaba Maipures, que quedaba por aquí más o menos, ¿no? Por aquí corre el río Orinoco, todo el límite aquí entre Colombia y Venezuela está aquí, el río Orinoco, que luego tira hacia el oriente buscando el Atlántico. Entonces aquí es un puerto sobre el Orinoco, era la ciudad de Maipures, que en realidad era una ranchería, 12 ranchos de paja. Pero en Roma creían que era una ciudad y entonces era la capital de la Prefectura Apostólica Oriental. ¿Ya? En 1904 se erigió la Prefectura Apostólica de los Llanos de San Martín, con los territorios del actual departamento del Meta, Guaviare, Vaupés y Guainía. Y como sede entonces se designó a Villavicencio. Entonces esta otra parte de acá, pues bajando era la Prefectura Apostólica de los Llanos de San Martín. Hay unas cosas muy curiosas de la historia y es que se creó la Prefectura Apostólica Oriental, se habló en Roma y los padres monfortianos aceptaron venir a la Prefectura Apostólica Oriental. Los monfortianos habían salido perseguidos de Francia y estaban en Holanda, un tanto hacinados y deseosos de irse a la misión, y por eso apenas les ofrecieron esta misión, se vinieron. Pero aquí les habían mandado una carta desde Bogotá diciéndoles que no llegaran a Bogotá, sino que llegaran y por el Orinoco entraran, subieran el Orinoco y llegaran directamente a la sede de la prefectura, que era Maipures. Pero no se esperaron y se vinieron antes, entonces la carta no llegó a tiempo. Y entonces ellos se encontraron en Bogotá. Entonces el delegado apostólico, Monseñor Vico, y el arzobispo de Bogotá de la época, Monseñor Bernardo Herrera Restrepo, pues un poco les dijeron, ¿y ustedes qué hacen acá, no? Entonces tendrían que haber sido por allí. Es muy complicado, si lo es todavía, imaginémonos en 1904, es decir, 1903, ciento y algo de años atrás, muy complicado desde Bogotá llegar al Vichada. Además que antes era mucho más marcado el tiempo del invierno y del verano, y en el invierno llovía muchísimo y estas sabanas se inundaban. Entonces era un complique ir de Bogotá hasta el Vichada. Entonces prácticamente el arzobispo y el delegado apostólico
se encartaron con los misioneros monfortianos que habían llegado. Esa fue la razón de crear la prefectura apostólica de los Llanos de San Martín y asignarles esa prefectura también a los monfortianos. Y entonces los monfortianos quedaron con 2 prefecturas, y Monseñor Eugenio Morón, que era el jefe de la misión y prefecto apostólico, quedó prefecto apostólico de las dos prefecturas. Y realmente llegó él y otros 4 sacerdotes. Entonces pueden ustedes imaginarse qué hacen 5 misioneros en 350,000 kilómetros cuadrados, ¿no? Ya se pueden imaginar, ¿no? Eso. Entonces, las 2 prefecturas fueron confiadas a los misioneros de la Compañía de María, los padres monfortianos, como los conocemos, ¿no? Y prefecto de ambas, Monseñor Eugenio Morón. Entonces, además, eso es el mapa que ya nos permitió ubicarnos. Prácticamente todo esto. Aquí arriba corre el río Meta, que va aquí arriba y cae al Orinoco. Aquí abajo va el río Guaviare. Y aquí está el Baupés. Bien. En 1908, los misioneros monfortianos mandaron un visitador apostólico, y el visitador apostólico vio que lo más sensato era unir las 2 prefecturas, crear un vicariato apostólico y darle carácter episcopal al jefe de la misión. El prefecto pues era un sacerdote nada más, ¿no? Y entonces así en 1908 se crea el vicariato apostólico de los Llanos de San Martín. La sede episcopal fue la ciudad, el poblado de Villavicencio. Villavicencio es fundado en 1840, es decir, esto tenía unos 68, 70 años de fundación. Y el primer vicario apostólico fue Monseñor José María Guiot, un sacerdote francés. Y Monseñor José María Guiot fue el que vino y miró, y el que regresando a Roma dio la sugerencia de unir las 2 prefecturas y nombrar un obispo. Como Monseñor Morón, que estaba aquí encargado, no aceptó el episcopado, entonces resultó elegido Monseñor José María Guiot, que fue ordenado allá en Roma por el Papa. Los misioneros monfortianos en esa primera hora de su presencia centraron su acción misionera sobre todo en las selvas del Baupés. Los monfortianos, con ese ardor misionero que los caracterizaba, entraron por el Brasil subiendo el Amazonas, tomando el río Negro y luego el río Baupés. Y en el Baupés, como habían tantas tribus indígenas, allí desplegaron una acción misionera realmente increíble, impresionante, admirable, de aprenderse las lenguas de estas tribus indígenas, de darles una escritura, de traducir catecismos, incluso una Biblia a las lenguas de estas tribus y evangelizarlas. Todavía por ahí uno se encuentra algunos abuelos indígenas que son fruto de aquella segunda generación ya o tercera, formados por los monfortianos. Es increíble lo bien formados que quedaron estos indígenas. Y después de esto, o sea, además del Baupés, dedicaron a la colonización del Piedemonte llanero, que llamamos nosotros, que es aquí esta parte oriental de la cordillera oriental, donde hoy quedan el Calvario y San Juanito, que les mostré ahora, que son 2 pueblos fundados por los misioneros monfortianos. En el Piedemonte colonizaron la zona del Alto Guatiquía,
y fundaron el Calvario y San Juanito y Montfort del Meta. El pueblo de Montfort, que fue fundado por los montfortianos hace unos 10 años, fue destruido porque tembló y quedaron averiadas las casas, y el gobierno aprovechó para desaparecer el pueblo. Bien. En los pueblos que encontraron ya establecidos, animaron la vida religiosa y social. Y los pueblos que encontraron ya fue Villavicencio, de reciente fundación, Medina, de antigua fundación, y San Martín, también de antigua fundación. Y casi contemporáneo a la llegada de los padres monfortianos, el general Rafael Reyes, que era el presidente de la época, había comenzado los trabajos de la apertura de la vía al llano, de un camino de Bogotá a Villavicencio. Y para eso había creado aquí en el llano dos prisiones, dos colonias, lo llamaban, dos colonias con presos de Bogotá que trajeron para que trabajaran en la apertura de la vía Bogotá-Villavicencio. Y una de esas colonias fue establecida en un pedazo de tierra que donó un señor Emiliano Restrepo Echavarría, que era un abogado famoso, incluso miembro del Senado, y fue el abogado de Tomás Cipriano de Mosquera. Él tenía una finca aquí que se llama la finca Vanguardia, donde queda el aeropuerto que se llama Vanguardia. Y esta zona, desde aquí del río Guatiquía hasta lo que es Cumaral, todo eso era la finca Vanguardia del señor Emiliano Restrepo. Y él donó un pedazo de tierra para que allí se estableciera la colonia. Con las familias de estos presos que bajaban a visitarlos y que después les daba pereza de volverse por lo feo del camino, fue dándose vida a un poblado que se llamó en sus comienzos La Colonia, luego La Inmaculada Concepción, y hoy se llama Restrepo, en honor de Emiliano Restrepo Echavarría. Esa es la primera fundación propiamente monfortiana, porque allá le pidieron a los monfortianos que enviaran como un capellán, y allí estuvo el padre Humberto Damoisson, francés también él, como capellán y luego primer párroco de Restrepo. Bien. Aquí está una fotito que encontré de San Luis María Griñón de Montfort, que es el fundador de los padres monfortianos, que es a los que nosotros debemos la implantación, el establecimiento y la organización de la iglesia en estos territorios. Él es Monseñor Guiot, que fue el primer vicario apostólico. Los monfortianos desarrollaron una amplia labor evangelizadora y cultural. Es impresionante cuando, por ejemplo, la historia de Villavicencio no puede desconocer la presencia monfortiana, porque prácticamente los monfortianos hicieron este pueblo, esta ciudad, crearon tantos puntos de apoyo de la cultura, de la evangelización. Por ejemplo, aquí yo apunté algunas cosas de las que ellos hicieron. Por ejemplo, el primer banco de ahorros lo fundaron los padres monfortianos. Nosotros los llaneros tenemos mucho de indígena en nuestra sangre y en nuestra idiosincrasia. Y el indígena no sabe ahorrar porque no entiende para qué si la tierra produce todo, ¿no? Y entonces los monfortianos sufrían mucho con esa manía nuestra, dicen ellos, de que no ahorran, ¿no? Todo lo que ganan lo van gastando. Y entonces, como parte pedagógica también, se fundó el Banco San José. Aquí muchos de nosotros tenemos todavía esa alma indígena, Carlitos. Gastamos todo lo que tenemos. No, eso.
Sí, pero es interesante porque es que el indígena de allá y de acá, y más de aquí de los llanos, el indígena todavía hoy sufre mucho porque es que no entiende por qué tiene que ahorrar o cultivar o sembrar si la tierra produce todo. Y estas eran llanuras abiertas y límites, y entonces ellos conocían dónde cada mes había producción de algo y iban itinerantes, ¿no? Nómadas. Y entonces allá la vegetación produce el moriche, se come eso, y allí el pan de año y así. Y lo mismo los ríos nuestros, creo también todos, pero del llano se habla de las subiendas, ¿no? La subienda de pescado. Entonces, cada tipo de pescado tiene una época en la que abunda, ¿no? Y entonces los ríos están como caracterizados y ellos conocían muy bien eso. Entonces van yendo, van itinerantes, saben que allí hay pescado en este mes y el otro mes hay pescado en el otro río, y entonces vamos, y entonces no se entiende esto del ahorrar, ¿no? Y eso nos quedó a nosotros bastante fuerte. Todavía, como usted dice, luchamos con eso. Bien, pues el Patronato San José. El Patronato San José es una anticipación casi de 50 años de lo que fue luego el SENA. El Patronato San José era una escuela de artes y oficios donde muchos jóvenes de Villavicencio aprendieron el arte de la tipografía, de la herrería, la imprenta, y allí estaban los padres monfortianos, especialmente uno, el padre Mauricio Dieres Montplaisir, que educó a muchísimos. Aquí hay una calle de las tipografías aquí abajo, y los ancestros están en alumnos de ese Patronato San José. Aquí al ladito de la catedral está la calle de los, ahora se me fue la paloma, de los que hacen todo el tema de los caballos, ¿no? Las sillas, los arrejos, las riendas, los frenos, y toda esa gente, los abuelos de los actuales, aprendieron ese arte en el Patronato San José o Escuela de Artes y Oficios, fundado por los monfortianos. La banda Santa Cecilia, que todavía por ahí se mantiene, ya secularizada y todo, pero también fue fundada por los padres monfortianos, el padre Gabriel Capdeville y el padre Montplaisir. La primera imprenta que hubo aquí la trajo Monseñor José María Guiot de Francia. Con la imprenta, el primer periódico que se imprimió aquí en el llano y de amplia circulación, el Eco de Oriente, que es fuente obligada de investigación para todo el que quiera hacer alguna historia de esta región y de la ciudad. Hoy se conservan varios ejemplares en las bibliotecas aquí de la ciudad. Eso, el hospital. El primer hospital que hubo aquí es el Hospital Montfort. Luego fue trasladado donde está el actual Hospital Regional de Villavicencio, que poco a poco pues se fue secularizando y salieron los padres primero y luego las hermanas. Pero el primer hospital lo fundaron los padres monfortianos asociados con las hijas de la sabiduría. Todavía aquí cerca tenían las hermanas, ya lo vendieron, pero no lo han todavía destruido. Está lo que fue ese antiguo Hospital Montfort. Una cosa, la comunicación telegráfica entre Villavicencio y San José del Guaviare se hizo desde la casa episcopal aquí de Villavicencio, animados por los padres. La aviación también tuvo en los padres monfortianos grandes patrocinadores, con pilotos muy cercanos a la iglesia en aquella época. También en la antigua hacienda El Barzal, que hoy es el barrio El Barzal, donde está incluso la curia y una de las parroquias más emblemáticas de la ciudad, el templete eucarístico. Ahí fue el lugar de montaje de la primera avioneta que sobrevoló esta región. Bien.
Eso para decir algunas cosas de las que hicieron los padres montfortianos en pro de la cultura. Con los padres montfortianos llegaron las hermanas hijas de la sabiduría, que son también hijas de San Luis María de Montfort. Ellas se dedicaron sobre todo a animar la formación de las niñas. Aquí en Villavicencio fundaron en 1905 el Colegio de la Sabiduría, muy famoso. Se cerró hace unos 4 años porque las hermanitas se envejecieron todas y no hubo como un recambio generacional, y también por los problemas económicos. También fueron muy beneméritas las hijas de la sabiduría en la atención de los puestos de salud. Yo creo que si la sociedad fuera más justa, habría que reconocer a tantas hermanitas anónimas que sirvieron y atendieron y salvaron tantas vidas en esas veredas e inspecciones, corregimientos del llano. Eran enfermeras, algunas graduadas en las mejores universidades de Roma, de Europa en general, y servían en esos hospitales por allá, centros de salud, puestos de salud. Yo encontré varios por allá, en San Miguel, por ejemplo, adentro de Puerto Gaitán, sobre el río Meta, en el Bichá, en Sunape, trabajando con más amor y pasión que con medios. Aquí en Villavicencio todavía se mantiene una obra que la iniciaron las hijas de la sabiduría, que se llama La Sopa Juan 23, una iniciativa de las hermanas, para darles al menos una sopa caliente a los pobres y a los habitantes de calle que ya estaban hace unos 60, 70 años, digamos, ayudarlos con esto. Ellos después vincularon laicos, y los laicos todavía mantienen hoy la obra. Un poco ha perdido el espíritu inicial y la fuerza, pero se conserva. Bien. En 1939, ustedes me dicen cuándo debo acabar. En 1939 fue nombrado... Quedan 10 minuticos, Carlos. Bueno, me va a ayudar que me dé otro quinto martes. Totalmente. Sí. En 1939, entonces es nombrado otro obispo, el vicario apostólico, Monseñor Francisco José Bruls. Monseñor Francisco José Bruls es holandés, Bruls Canisius. Algunos con este santo Pedro Canisius, parece que era pariente. Monseñor Francisco José Bruls Canisius. Monseñor estuvo prácticamente 30 años como obispo nuestro, hasta 1964 como vicario apostólico, y luego como obispo diocesano hasta 1969. Monseñor Bruls animó mucho la creación de nuevas parroquias, la fundación del seminario menor, el vicariato y luego diócesis no tenía dónde formar dónde trabajar las vocaciones, y entonces ellos fundaron, con Monseñor Bruls a la cabeza, el seminario menor San Pío X, que queda en Restrepo, que hoy es la sede del seminario mayor. Monseñor también animó mucho los movimientos apostólicos, los que existían antes del concilio y también los que tomaron fuerza después del concilio. Por ejemplo, Cursillos de Cristiandad, la Legión de María, la Acción Católica. En su tiempo surgieron la Prefectura Apostólica del Bichada, al oriente, la Prefectura Apostólica del Baupés, que incluía los actuales departamentos del Baupés, Guainía y Guaviare, que a nivel político eso se llamaba el Gran Baupés, ¿no? Y nace también la Prefectura Apostólica del Ariari,
todas esas jurisdicciones nacen desmembradas del territorio del Vicariato Apostólico de Villavicencio. Recuerdan que fue creado como Vicariato Apostólico de los Llanos de San Martín, pero en el 1949 se le cambió el nombre porque la sede estaba en Villavicencio, pero la correspondencia llegaba a San Martín. Entonces, para evitar eso, se le cambió el nombre. Y ahora se llama entonces Vicariato Apostólico de Villavicencio. En 1964, el 11 de febrero, el Papa Pablo VI creó la diócesis de Villavicencio y Monseñor Bruls fue nombrado primer obispo diocesano. En 1969, Monseñor Gregorio Garavito Jiménez sucedió a Monseñor Bruls en la dirección de la diócesis. Monseñor Garavito sí lo conocieron varios de ustedes porque era el obispo cuando yo estaba allí en Zipaquirá. Recuerdan que él nos llevaba chocolatinas, ¿no? Por ahí hubo una historia una vez con Monseñor Buitrago. Ese Monseñor Bruce, Monseñor Garavito fue un obispo muy cercano, es el primer obispo colombiano nuestro, monfortiano, muy querido. Monseñor, que comienza en el 69, era ya obispo auxiliar de Monseñor Bruce desde el año 62. Monseñor Bruce asistió a la primera sesión del Concilio Vaticano II. Monseñor Garavito asistió a todo el Concilio Vaticano II. Eso. Y él se dedicó a aplicar el concilio en la diócesis. Le dio un amplio espacio al laicado, sobre todo él animó mucho cursillos de cristiandad, y que aquí tuvo muchísima fuerza en ese periodo, y los cursillos de cristiandad de verdad que formaron muy bien un número impresionante de laicos que animaron la vida espiritual, sobre todo en las parroquias lejanas y en tantas veredas, inspecciones y corregimientos, donde incluso Monseñor les permitió tener capilla y dejarles el Santísimo, porque eran unos laicos muy consagrados. Eso. Y Monseñor Garavito fue el segundo obispo en Colombia en ordenar diáconos permanentes. Modernizó la imprenta, la que había traído Monseñor Guiot, él la modernizó y comenzó a editar la revista Eco Llanero, que es como la secuencia de Eco de Oriente. La publicó él mismo, la escribía y la editaba y la publicaba y la vendía. Es impresionante. Es una obra bellísima, también fuente obligada de consulta para cualquier historia que se quiera hacer. Animó también la pastoral bíblica y la evangelización en los campos y veredas, como les decía, sobre todo a través de cursillos de cristiandad. En 1990, sí, ¿perdón? Y hacemos aquí ya un pare. Sí. Por el tiempo, siempre respetamos al grupo, que es una horita de trabajo. Sí. Si quieres 5 minuticos más, cerramos y hacemos una oración final, y desde ya cordialmente invitado a seguir la segunda parte de la historia, porque esto está muy interesante, cosas que completamente desconocía, y yo creo que el grupo también estamos así admirados de ver cómo se fue creando, ¿no? Esa historia uno no se imagina el pueblo de Mapiripán así como tan chiquito como tú decías, ¿no? Pero bueno, interesante. Si quieres, redondea un poquito, hacemos la oracioncita y recibimos tu bendición para dar cierre. Y desde ya, el próximo mes que tengas 5 martes, invitado, Carlitos, para que lo anotes en tu agenda. Listo, y nos listo. terminas de contar la historia de... Con todo cariño, con todo gusto. Listo. Entonces, si quiere, vamos a dejar allí y así entonces dejamos la última parte de la historia con Monseñor Cabezas, Monseñor Octavio Arenas, Monseñor Oscar y el actual arzobispo. Perfecto, sí. ¿Listo? Entonces yo les tenía por aquí una oracioncita, vamos a ver si la encuentro. Es todo lo que nos faltó. Esta de las completas. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Amén. Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste con gran amor, amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los bendiga Amén. el Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Bueno, Santo. muchas gracias, encantado. No fue Sí, una, la verdad, muy interesante. no fue una terminación abrupta, pero creo que para todo el grupo, dentro de esta secuencia, Carlitos siempre te decía, tenemos como dos espacios, ¿no? Uno de formación y uno de oración. Y creo que hoy todo esto de conocer, uno piensa que Dios es de Villavicencio, es lo que uno piensa, ¿no? Villavicencio, pero Virgen Santísima, 350.000 kilómetros, eso es Mucha una tierra, ¿no? Sí, señor. Hay preguntas, yo tengo muchas preguntas por hacerte y que ojalá podamos compartirlas el próximo quinto martes que tengamos y ya Angelito, que es de los más juiciosos, ya tomó apuntes en la agenda, ya lo quedó ahí, mejor dicho. Listo. Con ¿no? mucho cariño, cuenten conmigo. Listo, Carlitos. A Qué todo el bonito. grupo de Semaní, Angelito, algunas palabras tuyas de Sí, cierre y pues ahí quedamos en suspenso. sí, gracias, Padre Carlitos, este reencuentro, recordar tantas experiencias y todo este recorrido por los llanos, eso y esa reacción que tuvo la esposa de Hernando Eliseo. No sé si Carlitos alcanzó a conocer a Hernando Eliseo en el seminario, seguramente. Hernando Eliseo Beltrán. Y él estaba en tercero o cuarto cuando nosotros estábamos en segundo de filosofía, Carlitos. Sí. Sí, eso. Bueno, y realmente esta experiencia de sentirnos en fraternidad eclesial es ampliar nuestros horizontes de iglesia. Eso es emocionante realmente. Y bueno, hemos tenido participantes nuevos, vea Inés Gaitán, Julia Inés Gaitán, habitante ahí del conjunto Andalucía. Esta semana estuvimos hablando e ingresó al grupo. En fin, todos los que han participado, el padre Nachito, allí está, padre Nachito también para que nos haga el cierre. El cierre. Nachito. Sí. No. Bueno. Bueno. Y sí, muchas gracias, ¿verdad? Carlitos, de verdad que muy emocionado. Estaba recordando cuando en nuestra época creo que teníamos más pelo. Sí, ¿no? sí, total. Jugábamos nuestros partidos de fútbol, sí. baloncesto, ¿no? En unas buenas leads de competitividad. Qué rico recordar todo eso, esa época de seminario. Sí, recuerdo, tú entraste a nuestro grupo cuando regresaste y ya nosotros nos fuimos a los meses siguientes para la diócesis de Facatativá, pero ahí compartimos mucho, muy cercanos. Y pues sí, me acuerdo muy bien de ese tercer piso porque fuimos vecinos. Yo era, creo que 2 habitaciones adelante de la tuya. Entonces, sí, ahí compartimos muchas cosas. De verdad, Carlitos, corazón agradecido y ya apartado para el siguiente martes del quinto. Listo. Que nos acompañes y nos compartas. De verdad que interesantísimo. Cuando tú decías la cantidad de lluvia y todo eso, digo, y por lo menos los monfortianos les dieron, los obispos de Bogotá les dieron a los monfortianos un barquito, ¿no? Para que se pudieran
desplazar por esas aguas, porque imagínense, ¿no? Nos mandaron así como así, váyanse a ver cómo llegan a Mapiripán y miren eso, a ver cómo es. No se imagina uno, es que uno no se logra imaginar ese recorrido que tenían que hacer para llegar, y lo que tú decías, ¿no? 4 sacerdotes para tantos kilómetros, no, fue muy chica. Y hoy día creo que no ha cambiado mucho, ¿no? Porque serán 4 sacerdotes para cuántos habitantes, que es una pregunta que yo te quería hacer, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene ahora, ¿no? Solo la arquidiócesis, y en esa época, pues imagínate todo el terreno. Bueno, muchas preguntas. A todos, feliz noche, descansen y nos veremos el próximo martes. Bendiciones. Y todos, muy buenas noches. Un abrazo. Bueno, feliz noche a todos. Bien.